encendida en tu amor, se apartara del mundo y se consagrara solo a ti en la austeridad de la penitencia. Concédenos por su intercesión que, siguiendo en la tierra los caminos que conducen a la vida, gocemos en el cielo del torrente de tus delicias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Jueces. En aquel tiempo se reunieron todos los señores de Siquem y todo Beth-Millot, y fueron a proclamar rey a Abimelech junto a la encina de la estela que hay en Siquem. Se lo anunciaron a Jotán, que puesto en pie sobre la cima del monte Garizim, alzó la voz y les dijo a gritos: Escuchadme, señores de Siquem, y así os escuche Dios. Fueron una vez los árboles a ungir rey sobre ellos, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. El olivo les contestó: habré de renunciar a mi aceite, que tanto aprecian en mí dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces los árboles dijeron a la higuera: ven tú a reinar sobre nosotros. La higuera les contestó: voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto, para ir a mecerme sobre los árboles. Los árboles dijeron a la vid: ven tú a reinar sobre nosotros. La vid les contestó: voy a renunciar a mi mosto, que alegra a dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú a reinar sobre nosotros. La zarza contestó a los árboles: si queréis en verdad ungirme rey sobre vosotros, venid a cobijaros a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza que devore los cedros del Líbano. Palabra de Dios. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza, y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedía en sus labios. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, el rey se alegra por su verdad. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia. Sí, Señor, el rey se alegra por tu fuerza. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia el mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando con los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo 1 hora
nos has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia, no nos ajustamos en un denario, toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti, es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos, o vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Vamos hoy, la Iglesia celebra Santa Rosa de Lima. En algunos lugares podemos celebrar el 30 de agosto, pero hoy celebramos aquí Santa Rosa de Lima, la primera santa canonizada en el continente americano. Eso, digamos, fue como un hito, la primera canonización de una persona nacida ya en América. Aunque el padre tenía de Extremadura un arcabucero de aquellos que fueron a América. En aquella época, estamos hablando del siglo XVI, ella nació a finales del XVI, muy joven, a principios del XVII. Digamos que fue una chica que desde muy joven sintió una llamada a vivir la vida cristiana de una forma radical. Ella tuvo esa llamada y la quiso vivir con una fuerza muy grande, viviendo desde muy joven ya con ese deseo de entrega total a Dios. Su padre no le dejó ser religiosa, le prohibió, y entonces digamos que ella hizo un voto de virginidad y luego acabó siendo terciaria dominica. Quiso vivir de esa manera su entrega a Dios. No pudo entrar como ella lo hubiese querido en un principio, pero sí que tuvo esa, vamos a decir, vinculación fuerte con la familia dominicana, siendo terciaria dominica. Fue una vida de mucha austeridad, de mucha oración y también de mucha caridad. Sobre todo le dolía en el alma ver la situación que tenían los indígenas, los autóctonos de allí, que estaban pisados y vivían de una forma muy dura, y también los que habían traído de América como esclavos, también tenían una vida caída. Ella, precisamente, su familia no era una familia de grandes recursos económicos, digamos que dentro de lo que era, vamos a decir, la clase criolla, eran de los más pobres, pero aún así ella eran muchísimo más pobres y tenían una situación muchísimo peor que ellos, los indígenas y los que habían traído desde África. En concreto, por ejemplo, le tocó ser coetánea de otro santo grande, Santo Toribio de Borrovejo, que fue el segundo obispo de Lima, que fue un santo muy grande que visitó toda la diócesis y de hecho le confirmó a Rosa de Lima, él con sus propias manos. También fue coetánea, y algunos dicen que tuvo trato, otros no se sabe tan seguro, pero podría ser tranquilamente de San Martín de Porres. Eran tres santos coetáneos, los tres estaban en Lima, precisamente en esa época del siglo XVI. Ella, como decía, además de una vida de mucha entrega, de mucha austeridad, de mucho sacrificio, de mucha oración, además de eso tuvo esa característica que encontramos en casi todos los grandes santos, el amor al prójimo, pero llevando las obras, tratando de ayudar a alimentos, dando lo que podía a todos aquellos que eran más necesitados. También tuvo una situación muy famosa ya, que es cuando llegaban los barcos holandeses, parecía que iban a conquistar el Callao. Entonces ella fue a la iglesia de allí, porque como eran protestantes pensaban que igual iban a destruir la iglesia o el sagrario, y estuvieron rezando con mucha gente, pero al final se debió morir el capitán holandés y los barcos se fueron sin conquistar el Callao, el puerto allá que está al lado de Lima. Y digamos que los últimos meses los pasó en casa, que estaba muy enferma, muy joven, murió con 31 años, tuberculosis, y los pasó en casa de unos importantes ahí en el centro de Lima. Hoy en día ahí hay un santuario muy importante, Santa Rosa de Lima, que acude muchísima gente a rezar, a pedir ayuda, a pedir favores, etc. Hoy nosotros recordamos a la primera santa que fue patrona de las Américas y de Filipinas, honrada por el Papa en aquella época, y le pedimos su ayuda, sobre
todo para que a nosotros también nos interpele el Evangelio, a cada uno en la manera en que Dios le quiere tocar el corazón y en la situación concreta en la que nos hallamos cada uno de nosotros. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos en este día especialmente por toda la familia dominicana que junto a Santo Domingo en este día de Santa Rosa, para que se mantengan fieles al carisma fundador. Roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que sufren injusticias en distintos lugares del mundo, para que haya justicia, haya caridad, se resuelvan todas las situaciones injustas. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Manos para que este sacrificio de vuestro sagrado a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al proclamarte a actividades de Santa Rosa de Lima Virgen, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, aceptes de igual modo nuestro servicio por Cristo nuestro Señor. Amén. Aula Zuekin, Gora Mío Zat, Escabajanguico, Jaunari. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de los santos, fecundas sin cesar tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros
Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Ονεπιτάτες, ονεκίνητα, ονεγάν, σουριαιτά αγώικο αγκούστου του Λωρίου Σπίτου Σάντου αρεκκληματέαν, ώστε τα ίντσα γούστια γισταλή και τα γισταλή γούστιεταν. Αμήν. Σαββαθαγιάκ, αγέτου τεράκουτσια εχαραϊνούς, λειτουργαβέ εσάν τεφαγούν. Ουριαιτά, σεκουλά, σεκουλά, σαν πίστα λεγείς, λεγείς, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.